Señor, gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, entre tu pueblo. Señor, y pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tu sabiduría, Señor, fluya, Señor, en nuestros medios, Padre Santo, y nuestra inteligencia sea iluminada, Señor, por tu Espíritu Santo, para poder entender, Señor, lo que vamos a hablar hoy, Señor, sobre estos tiempos proféticos y apocalípticos. En especial, Señor, en esta hora que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, ser testigos de estas cosas que se avecinan, Padre amado. Estamos confiados, Señor, que tu palabra, Señor, es cierta y verdadera, no cae en tierra y jamás retorna vacía. Amén. Gloria a Dios. Hace unos días atrás les hablé sobre la convergencia y solamente quiero hacer hacer un comentario sobre esto de la convergencia. Y yo voy a estar regresando a esto. No crea que si no se recuerda bien qué fue lo que hablé o si no estuvo, yo voy a volver a tocar esto más adelante, si no hoy en otro momento. Pero la convergencia, como les dije y lo pueden ver en la pantalla, es una palabra que proviene del latín, que significa dirigir una acción hacia un mismo punto. Y no tengo el tiempo para explicar el resumen de cómo podemos acomodar todos estos eventos en 42 meses, pero solo les recuerdo que esa última semana, la semana 70 de Daniel, que está profetizada en ese libro, se puede explicar porque es una semana que está dividida en dos periodos de 3 años y medio cada uno, de ahí los 42 meses. Pero hay mucho más que simplemente trazar una línea, marcar el punto medio de esa semana 70 de 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Hay que en realidad casi descifrar qué es lo que va a ocurrir durante la primera mitad de 3 años y medio y qué es lo que va a ocurrir durante la segunda mitad de 3 años y medio. Porque es importante que la iglesia esté al tanto de esto, porque según el tiempo se acerca, la hora, y quizás me dé tiempo de hablar un poquito sobre por qué es significativo la palabra hora y por qué nuestro Señor Jesucristo lo usó como una palabra clave, una hora. Y en el libro de Apocalipsis, Juan la utiliza por lo menos 4 veces, la palabra hora, refiriéndose a una hora. Pero vamos a ver que esa una hora no necesariamente significa el tiempo que nosotros conocemos como 60 minutos. Y ahí voy a entrar un poquito en lo de la convergencia para explicarles por qué es una teoría, ¿no? Y son cosas que las trabajamos en nuestra mente y luego las tratamos de probar utilizando la fórmula que ya les dije del Salmo 119, que es el salmo que más versículos tiene. Eso no le doy el versículo para que lo lea completo, donde se nos da a conocer que la suma de la palabra es la verdad. Es una ecuación, casi podríamos decir matemática, y la matemática de Dios es una matemática perfecta. Entonces, volviendo a esto de los 7 años, está dividido el periodo en 2, de 3 años y medio cada uno, y es importante que sepamos porque a medida que se acerca la hora final, pues se irán levantando rumores, se irán levantando religiosos y hasta falsos profetas, y comenzarán a decir que ellos traen la verdad, traen el evangelio, o incluso llegarán a decir que son algún tipo de Cristo o de Mesías, falsos profetas. Pero no es eso tanto lo que nos preocupa a nosotros, es que la mala información vaya a confundir al pueblo, al rebaño que ya está, y pierda lo que es necesario que haga. No estamos aquí de paseo, especialmente según se acerca el tiempo final. Sabemos que viene una gran cosecha de almas, una gran siembra, una cosecha increíble como nunca se ha visto para el pueblo de Dios, cosecha de almas me refiero, y una gran pesca milagrosa que equivale a lo mismo,
Una es cosecha con semilla y otra es pescando almas para Dios. Y nosotros fuimos pescados. En un tiempo u otro nosotros fuimos pescados por alguien. Y el Señor nos pescó, por decirlo así. Y nosotros hemos sido encomendados a hacer lo mismo. Entonces, regresando a las semanas de 7 años, para poder acomodar estos dos tiempos, y hay ciertas señales básicas que ya les hablé y ya les dije que la iglesia de por sí, el pueblo de Dios, no nos llamó Dios para pasar por estos juicios finales donde Dios va a tratar directamente con las naciones de la tierra. Por lo tanto, hay palabra en el libro de Apocalipsis también, donde dice que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia y no hemos negado su nombre, Él nos librará de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. Esas son palabras que están ahí ya dadas y las tomamos por lo que es. Y confiamos que de la manera que Dios ha sabido librar a su pueblo en el pasado, en la historia, nos va a librar a nosotros como iglesia durante un tiempo específico, y no sabemos la hora ni sabemos el día, pero podemos apuntar hacia la mitad de esa semana, en un momento dado, a la final trompeta. Es esa palabra que Pablo utiliza como arpazo, donde seremos tomados, o la palabra transformados, podemos usar metamorfosis, de la transfiguración de nuestro Señor, cuando fue transfigurado. De esas palabras podemos deducir que seremos quitados de aquí, de la tierra, en un momento dado, y así estaremos con el Señor durante esos 42 meses o 3 años y medio finales, que es lo que se llama como la grande tribulación. Y que también hay provisión para el pueblo de Israel, para Jerusalén, no tanto la ciudad, sino para el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, que también la palabra decreta que ellos serán guardados. La misma tierra, de alguna manera Dios utilizará la tierra para esconderlos durante esos 42 meses o 3 años y medio. Y les estuvimos hablando anteriormente que conocemos que eso será al otro lado del Jordán, al este, hacia el este del Jordán, al otro lado. Hay un lugar que se llama Galaad, hay un lugar que se llama Basán, hay un lugar que se llama Petra. En esa área extensa de esas montañas y desierto, en algún lugar de eso Dios guardará a su pueblo Israel. Entonces, lo que sí necesitamos saber es estar bien informados de que el tiempo es final, las señales ya se están mostrando, y que el tiempo para que se manifieste esa semana final ya está sobre nosotros. Y hay evidencia bíblica y hay evidencia histórica ya que está ocurriendo en el Medio Oriente, en las naciones de la tierra, que apuntan hacia el inminente retorno de Jesucristo a esta tierra. Pero obviamente antes de que Él venga, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, tendrán que suceder varias cosas. Y una de las cosas que va a ocurrir es la reconstrucción del templo en Jerusalén. Pero no es la construcción del templo de Jerusalén, ya les expliqué, lo que va a marcar que ha comenzado esa última semana, la semana 70, sino que hay algo más que se conoce como el testimonio de 2 testigos, 2 profetas, 2 lámparas, 2 olivos que estarán ministrando desde el templo en Jerusalén, y estarán ahí en Jerusalén, y ellos marcarán el tiempo cuando comienza esa última semana. No necesariamente el templo, ni aún tampoco cuando comienza el continuo sacrificio, porque obviamente al reconstruirse el templo y los 2 profetas ministrarle al pueblo de Israel, ellos bíblicamente comenzarán a ofrecer sacrificios sacrificios de animales, de la manera que lo hacían antes de que Jesucristo viniera a esta tierra. Y Jesucristo fue el cordero inmolado por excelencia, y Él pagó el precio. Obviamente la iglesia lo ha reconocido así, toda persona, judíos incluso, que lo hayan aceptado como tal,
se consideran pueblo de Dios por medio de Jesucristo salvados, y los que no todavía obviamente lo están esperando, aunque creen en el mismo Dios, nuestro Padre Celestial, y están esperando también al Mesías de Israel. Y ese Mesías ya vino, murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y viene otra vez. Entonces, en pocas palabras, les he dado un recuento de lo que va a ocurrir durante esa última semana. Y obviamente les repito que es el ministerio de los dos testigos lo que va a marcar el comienzo de esa grande tribulación, no de la grande tribulación, de los principios de dolores. Otra vez repito, la grande tribulación es lo que se considera la segunda mitad de esa semana. Esos son 3 años y medio de grande tribulación, y los primeros 3 años y medio es lo que se conoce como tiempo, principios de dolores. Otra vez, principio de dolores. La segunda mitad es lo que se conoce también como el tiempo de angustia de Jacob, refiriéndose a Israel. Hablando de la convergencia, es dirigir una acción hacia un mismo punto. Y entonces yo les hablé que la serie de sellos que proféticamente han apuntado hacia los eventos que van a ocurrir durante esos 42 meses, y me escuchará hablando de 42 meses, 3 años y medio o 1260 días. Estamos hablando de lo mismo, o un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Normalmente es 42 meses o 3 años y medio. Hay una serie de sellos que van a ocurrir durante ese periodo de 3 años y medio, y también hay una serie de trompetas, y esta información la hablamos directamente del mismo libro de Apocalipsis, y les hablé de hay evidencia que ya está dada, y hay evidencia que la recibimos circunstancialmente. Es alrededor de lo que estamos hablando, pero como la misma palabra nos dice que la suma de la palabra es la verdad, si tenemos esa información podemos asumir ciertas cosas, e incluso la teoría de la convergencia, por decirlo así, nació de esa manera. Y también hay copas, unas copas, y vemos que son juicios que van en intensidad. Los sellos, que es lo que comienza, y de ahí usted ha escuchado hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Son los primeros 4 sellos que están siendo abiertos. El problema es, y ha sido, que muchos han tratado de acomodar todo esto cronológicamente, y obviamente si lo tratan de hacer cronológicamente no va a acomodar. Les dije, tenemos que cuadrar la caja al final de lo que hayamos interpretado y hayamos leído. Y si la caja no cuadra, entonces algo no queda suelto todavía, ¿no? Algo falta, por decirlo así. Tenemos que acomodar esos 6 sellos, y digo 6, y digo 6 copas, y digo las trompetas. Uso la numerología de 6, y no estoy tratando de forzar el 666, pero es así como ha salido esto. Cuando usted considera que el sello número 7 regresa a la mitad de la semana, hace convergencia, y en realidad no ocurre nada específico, sino que apunta hacia un evento otra vez a la mitad de la semana. Y podemos notar que cuando llegamos a la 7ª trompeta ocurre lo mismo, hace convergencia y regresa otra vez a la mitad de la semana. Y también las copas, cuando llegamos a la 7ª copa. No estoy incluyendo las copas entonces como algo que está ocurriendo en particular, sino más bien como que está apuntando otra vez hacia el comienzo de esa mitad de la semana. Lo único que las copas tiene una función doble, por decirlo así. Apunta hacia el comienzo otra vez en la mitad de la semana, pero también apunta hacia el evento que va a ocurrir en Armagedón. Y Armagedón es una palabra hebrea que simplemente significa un lugar, el valle de Jezreel, allá en el norte de Israel. Es una extensión muy grande de tierra, donde el Señor se ha dado una cita, le ha dado cita a los reyes de la tierra, a los gobiernos de la tierra, para encontrarlos allí para la batalla. Y va a ser una batalla
final y probablemente va a ser una batalla donde las naciones desaten todo lo que tienen sus armamentos nucleares y biológicos. Pero usted sabe que nuestro capitán es Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hay arma biológica ni nuclear que pueda hacerle daño a nuestro Señor Jesucristo. Y Él estará tratando con ellos, y con la espada que sale de su boca, Él los vencerá y comenzará a poner a todos sus enemigos por estrado, tapete, ¿no? Esa palabra árabe me gusta por eso, ¿no? Tapete, no en el sentido árabe, lo digo porque hay un pueblo descendiente de Amalek que se levantó y le declaró la guerra a Dios y le declaró la guerra a los descendientes de Jacob. Y ellos tendrán que responderle a Dios. Es una historia larga, pero le toca a Jesús destruir completamente al pueblo de Amalek y al espíritu de Amalek para quitarlo de en medio. Entonces, en ese lugar de Armagedón, entonces Él tratará con las naciones de la tierra. Obviamente, los 42 meses de la segunda mitad y los 42 meses de la primera mitad, que suman 7 años, no cuentan este periodo adicional, es un tiempo adicional, que no lo encontramos necesariamente en Juan, en el libro de Apocalipsis, pero sí lo encontramos en el libro del profeta Daniel. Y ahí encontramos una definición donde él añade un mes, a los 42 meses de la segunda mitad, le añade un mes y luego le añade 45 días más o un mes y medio más. Y estamos utilizando años de 360 días y meses de 30. Esa es la numerología que Dios ha demostrado a través de la historia bíblica, y es la que estamos usando. Años de 360 y meses de 30 días. Y cuando utilizamos esa matemática, todo esto que habla Daniel y todo esto que habla Juan encaja como anillo al dedo, a la perfección. Entonces, la convergencia significa eso, que ¿cómo podemos explicar entonces, acomodar todos estos sucesos a 6 sellos, 6 trompetas, 6 copas? Y lo podemos hacer en un periodo de tiempo tan corto de 42 meses, y luego en el punto de convergencia el Señor manifestó que hay una serie de ayes que son muy significativos, estos ayes, porque estos ayes es como si comenzaran a advertir algo que va progresivamente en aumento, hablando de juicios y tratos con Dios. Dios empieza de una manera afectando ciertas áreas del planeta y cierta cantidad de mortandad que va a ocurrir, de hambre, de plagas, y va en aumento según se desarrollan las trompetas y luego las copas, y de hecho se le llama las copas de la ira. Entonces quiero llevarles aquí a esta ilustración, porque esto es algo que se ha hablado hace muchos años, desde que Einstein desarrolló su teoría de la relatividad, la teoría especial y la teoría general, ambas teorías, y algo que muchos debatieron, pero que esa teoría con el tiempo ha sido comprobada, aunque todavía se le llama la teoría general de la relatividad, es algo que ha sido ya, se da por hecho. Entonces, cuando yo estaba estudiando la teoría de la conversión, de la convergencia, eso fue mi idea, por decirlo así, y luego encontré esta información, repasé un poco, y para sorpresa mía me ayudó a entender cómo es que en tan poco tiempo aquí en la tierra pueden ocurrir tantas cosas, y es que estas cosas están dirigidas desde el cielo, desde el espacio. Y hay algo aquí que tenemos que tomar en cuenta y que la ciencia ya ha comprobado. Cuando hablamos de las leyes físicas aquí en la Tierra y en el espacio y en todo el universo son las mismas, hay una constante en el espacio, pero hay ciertas cosas que aplican de diferente manera. Y una de esas cosas es cuando hablamos ya del universo.
Aquí en la Tierra tenemos tres dimensiones. Tenemos la dimensión hacia adelante, la dimensión hacia el lado, por decirlo así, y la dimensión hacia arriba. Tenemos tres dimensiones otra vez, hacia aquí, hacia el lado y hacia arriba. Cuando llegamos al espacio, y por razón de lo que usted está viendo ahí como una red, y esta fue la teoría de Einstein, que también pensó en su mente todas estas cosas y luego las puso por papel, por escrito, tratando de explicar lo que pensaba. Y Einstein, no porque sea judío o porque era judío, pero creía en Dios. Y muchos de los científicos hoy en día se abstienen de decir, o son agnósticos o son ateos. Agnósticos, que le da lo mismo, dicen no se puede probar, o ateos que rotundamente dicen que Dios no existe. Albert Einstein creía en Dios, por lo menos. Entonces, esa red que usted está viendo ahí es lo que se denomina como la curvatura, que es causada por la fuerza gravitacional de los cuerpos celestes, de la masa de los cuerpos celestes. Entonces, ¿cómo se prueba eso? ¿Cómo lo probaron? Utilizando la luz. La luz tiene una velocidad constante, son 186,000 millas por segundo. Es mucho, 300,000 kilómetros por segundo. Es muy rápido. Pero recuerde algo, cuando le hablé de la convergencia, hay que tomar en cuenta que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Está bien? Y Él lo dice por varios lugares en la Biblia. Obviamente, hasta que no nos damos cuenta de cómo es que trabaja esto, la forma en que Dios permitió que el universo se desarrollara, cuando comenzamos a tratar de entender estas cosas, necesitamos de la sabiduría de Dios, de la grandeza de Dios y de la fe para poder tratar de atar los cabos aquí y darnos cuenta cómo la suma de la palabra es una ecuación que va casi exponencialmente creciendo. Se comienza básicamente en un versículo, la suma de la palabra es la verdad, pero después toda la palabra comienza